El número más esperado, 5,1%, el índice inflacionario, lo habíamos anticipado, junto con Flor Barragán aquí en la mañana. Sí, no es para festejar tampoco, ¿no? Es un número alto, pero bueno, empieza a marcar una tendencia descendente en los últimos 60 días. Así es, sí, tal como plantean, veamos entonces el dato, 5,1% para mayo y como dicen, las dos miradas, ¿no? Una que puedes decir desaceleró respecto a lo que venías de 2 meses por encima del 6, y la otra es hacía cuántos años no tenías un mayo por encima del 5%, claro. Y cuánto esto te suma a lo que vamos a ver ahora de cómo viene el acumulado del año, que en tan solo 5 meses vos ya tenés una inflación del casi el 30%, con el gran signo de pregunta de cómo va a cerrar el 2022. Claro, y también con varios sectores, ¿no? Flor, industriales y productivos, que si bien se reactivaron después de lo que ha sido la pandemia, generan fuertes alzas, muchísimas alzas, que son las que impactan directamente en este número. Así es, sí, ahora en instantes vamos a estar detallando entonces qué rubros fueron los que más subieron, en parte por la recuperación. Hay distintas explicaciones, ¿no?, que dan cuenta de este número. Y lo último es el dato interanual, es decir, qué pasó entre este mayo y el mayo del año anterior. Y este dato preocupa particularmente 60,7%, porque es el dato más elevado de los últimos 30 años. Nunca habías tenido una inflación tan alta. Claro. A ver, la economía se maneja por expectativas y por pronósticos, ¿no? El pronóstico y la expectativa es que de aquí a fin de año, salvo el mes de diciembre, que suele ser un mes inflacionario por naturaleza en la República Argentina, por las fiestas y demás, por las vacaciones, por todo lo que se viene, pero se habla de números que estarían entre el 4 y el 3% en varios de esos meses. ¿Esto le daría un respiro a economía y al gobierno en ese sentido? Hacia adelante todas las consultoras lo que te dicen es vas a tener una inflación de alrededor del 4%, pero eso te va a marcar, si vos ese escenario, que sería el positivo, porque marcaría una desaceleración, te va a marcar una inflación para el año 2022 de alrededor del 70%. ¿Pero por qué tanto? Si tenemos 30% a esta altura del año, con casi 5 meses, si te quedan 7 meses del 4%, estaríamos en un 20%. No, pero es arriba. Primero que aparte no claro, se suma, sino que se acumula, ¿no? Y aparte estarías por encima del 4% en el promedio. Estaría por encima entonces, claro, ahí está el tema. El promedio del relevamiento de expectativa de mercado, que es un indicador que publica el Banco Central, que está bueno mirarlo porque toma muchas consultoras a la vez, no a una, sino a muchas, está por encima del 70% para 2022. 70%. A ver, Flor, vemos, nos anticipabas recién el desagregado, ¿no? Los rubros que más subieron con aumentos, muchos que fueron anunciados y otros que, bueno, se fueron dando de manera espontánea y lo encontrábamos a la hora de ir, por ejemplo, al supermercado. ¿El que más subió fue el de salud? Así es. ¿Qué pasó en mayo? Vamos a contar un poco qué pasó en mayo y después nos metemos para qué está pasando en los primeros días de junio, si les parece. Dale. Esto es de mayo, es parte del informe que da cuenta el INDEC. Y decíamos, ¿no? Salud es el rubro que más subió en el mes. Si bien el nivel general fue 5,1%, 6,2% subió salud. Ahí tuviste una suba muy fuerte de las prepagas. Y otra cosa que da cuenta el centro CEPA, la consultora, te dice que subieron muy fuerte los precios de los medicamentos. Muchísimo, te iba a decir eso, muchísimo los precios de los medicamentos. Todo el tiempo, ¿no? Pero casi te diría, en algunos productos, los básicos, por ejemplo, para la tensión arterial, que lo toma muchísima gente, son de los más comunes. Lotrial, por ejemplo. Incluso también paracetamol, aumentaron más de un 10% en los últimos días. Bueno, muchísimo. Claro, sí, o sea, quien va a la farmacia todos los días se da cuenta, para que no te suba la presión. Claro, tal cual. Claro, sí. Después, bueno, en transporte tuviste la suba de las naftas, en prendas de vestir. Este rubro viene subiendo muy fuerte desde hace más de un año, está como 20 puntos arriba la inflación. Y ahí en restaurantes y hoteles también que viene subiendo fuerte, tenés el impacto de esa recuperación que trajo el plan previaje. Así que un poco también subió bebidas alcohólicas y tabaco por encima del nivel general, equipamiento y mantenimiento del hogar y recreación y cultura. Después tenés los rubros que estuvieron por debajo, como por ejemplo comunicación fue el que menos subió, pero ahí tuviste el aumento de todo lo que tiene que ver con telefonía, celulares. Interesante esto, ¿no? Claro. Perdón, no te quiero dar la espalda. Alimentos, ¿no? Que siempre venía siendo el faro del aumento de precios en todos estos meses, pero si bien tuvo un aumento del 4,4%, es inferior a
pero siempre hay algo que tracciona para arriba, ¿no? Ese es Sí, el tema. igualmente de todos modos, por más que alimentos y bebidas con este 4,4% está por debajo del promedio del nivel general, es el rubro que más incide, porque en inflación se toman en cuenta que obviamente que incide mucho más lo que pase con alimentos que lo que pase con los autos, por ejemplo, Flor, ¿no? y consultarte, en el marco de lo que implica el traslado de los alimentos. Bueno, estaba escuchando recién que la mesa de enlace ya convocó para salir a las calles el próximo 29 de junio a propósito del tema gasoil y lo que implica la siembra. El tema de los alimentos, esta suba, ¿está relacionada también con el transporte de alimentos desde distintos sectores del país, por ejemplo, a grandes ciudades como puede ser Buenos Aires? Sí, por ahora lo que... ¿Impacta o todavía no impacta? Por ahora lo que estás viendo es que bajó un poco con respecto a lo que venía, siempre venía por encima de la inflación, en parte porque no subieron tanto frutas y verduras, que son los productos estacionales, y eso te lo tiró un poco para abajo. Ahora, donde sí viste altas subas tiene que ver con el precio de la carne, eso se vio influenciado, y con todo lo que está relacionado a precios internacionales, los panificados, los fideos, el aceite, todo eso está muy alto. Y estamos hablando les traje algunos datos de consumos básicos. La leche en mayo subió 11%, el pollo 8%, la manteca 8%, la harina 10,5%. Por eso son todos consumos relacionados a precios internacionales. Y populares aparte. Y populares. Por eso después cuando vemos el dato de la canasta básica, decimos una familia necesita tanto para no ser pobre, es esto. A ver, dos en una. ¿Cuándo impacta el aumento de tarifas? ¿Cómo impacta y cuánto puede traccionar hacia arriba? Y el aguinaldo, ¿de qué manera juega? Porque empiezan a cobrar las diferentes, los que cobran aguinaldo, ¿no? Los que tienen la suerte de tener un trabajo en blanco empiezan a cobrar. Es una porción también importante dentro de lo que es el movimiento económico del país. La cadena de consumo. Sí, cierro entonces con qué está pasando en junio y ahí es lo que estás marcando, Ale. En junio vas a tener la suba de tarifas, luz y gas que subió 20%, va a impactar. Y como decías, el aguinaldo por un lado, y acordate que en junio se paga la segunda parte de un bono que cobran casi 8 millones de personas. Así que eso también, la puja distributiva también es otro factor que te va a estar impactando en la inflación de junio, que no se espera que se desacelere tanto, sino que esté también por encima del 5% también en junio. Muchas gracias, Flor.